verosímil porque lo cuenta el cura, que cuando les capturó Beorlegui, venía con ellos un cura, Policarpo Cía. Entonces, antes de fusilarlos, el cura les intentó que se confesaran. Y entonces el cura escribe en el año 40 un libro, es decir, con la plena euforia de la victoria, en el que, digamos, cuenta, no está disfrazada las cosas, y dice que intentó confesar a 18. Es decir, a mí me parece que un acto como una confesión, que es un acto individualizado y tal, y que luego él refleje en su libro de memorias que había 18 milicianos, yo le doy mucha credibilidad. Por tanto, la primicia es que, entre comillas, ya hemos hablado esto otras veces, pero que no hay 13, sino que por lo menos había 18. Entonces, cuando un poco yo descubrí esto y tal, pues lo contrasté con mi padre, bueno, el proceso de investigación del libro, y digo, ¿y cómo es que se podría saber quiénes eran el resto? Y me acuerdo lo que me comentó mi padre, que refleja un poco ese momento de la guerra en Irún. Dice, eso es imposible, porque en ese momento la gente estaba casi donde quería en combatir, o sea, en función de su grado de compromiso y de conciencia. Me contó una anécdota como un comunista irunés, Leopoldo Linnazasoro, jugador del Real Unión, un gran jugador, al que el Betis le quiso fichar por 8.000 pesetas al mes, un dineral para entonces, pero no se fue al Betis, sino que seguía en Irún, comunista, insisto, pues murió en San Marcial, y mi padre tenía mucha amistad con él, y cuando estaba agonizando en el hospital de la Cruz Roja de de Irún, pues iba a visitarle, y ahí había una sala con un montón de féretros por identificar. Y él preguntaba, bueno, ¿estos de quién son? No, estos son muertos que llevan aquí días esperando que la gente los identifique, pero nadie viene. Es decir, eran cadáveres, porque en ese momento había ferroviarios madrileños, por ejemplo, que les había pegado el corte de Burgos, les había encontrado en Irún. Se quedaron aquí, combatieron. Asturianos que habían venido en los primeros días, internacionalistas, belgas, polacos, franceses, y en muchos casos nadie sabía dónde estaban. Por tanto, la conclusión que me decía mi padre, nunca se podrá saber quiénes eran los otros que no están en los nombres, ¿no? O sea que, pero es posible, yo le doy mucha credibilidad a lo que dice este cura, que lo escribe sobre todo en ese momento de la victoria, cuando no tienen ningún pudor en esconder lo que han hecho y tal, luego ya es otra cosa, y dice que él intentó confesar a 18, que ya la anécdota es que solamente 2 se avinieron a la confesión, ¿no? El resto murió sin confesarse. Pues eso es un poco una cosa que también conviene saber, porque bueno, aunque no se puedan poner más nombres que 13, pero que hay más, o sea, y tampoco creo que haya que hacer otra excavación para sacar los huesos, pero sí saber que había más, o sea, por lo menos 18, o sea que también todavía llama más, el crimen es mayor todavía, ¿no? Y eso, pues nada más, que está muy bien que se haga este acto. Yo estaba a ver si somos capaces de hacer como lo hacen los alemanes, que todos los 15 de diciembre, o de 15 de enero, perdón, hacen la conmemoración de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que ya es un acontecimiento. A ver si nosotros conseguimos que Piccoqueta sea el elemento emblemático de, en fin, y que cada año, o sea, que mantengamos esta iniciativa comunista de venir cada año a recordarles. Y como suelo decir, porque también para nosotros entendemos la del pasado no como algo fosilizado y muerto, sino que lo entendemos, digamos, desde la militancia, porque no hay que olvidar, estaríamos igual aquí si el fascismo hubiera asesinado a 13 personas cualquiera, pero es que resulta que eran militantes comunistas que querían transformar la sociedad, querían otro mundo,
y nosotros también estamos en eso. Entonces eso nos conecta de una manera activa con ese pasado, porque estamos para proseguir lo que ellos no consiguieron, es decir, nos une a ellos esa deuda, ¿no? Ellos luchaban por un mundo que no se consiguió, que está por venir, y nosotros seguimos en ello, ¿no? Por tanto, ese pasado para nosotros es potencial, está lleno de... nos energiza, está lleno de futuro, ¿no? Y nada, pues a seguir con cada uno, como siempre, con la medida de sus posibilidades, a seguir adelante.